La mañana del 23 de marzo de 2013, Laura Méndez salió de su departamento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México con su mochila azul al hombro y una sonrisa tranquila. Tenía 28 años, trabajaba como fotógrafa freelance y ese día había quedado con un cliente en el bosque de Chapultepec para una sesión de retratos familiares. Su madre, Dolores, recuerda haberla visto desde la ventana mientras se alejaba por la calle Álvaro Obregón, su cabello castaño recogido en una coleta alta. Nunca imaginó que sería la última vez que vería a su hija. Laura había llegado a la Ciudad de México 4 años atrás, proveniente de Puebla, con el sueño de consolidarse como fotógrafa profesional. Era una mujer reservada, pero apasionada por su trabajo, con una cartera de clientes que crecía mes a mes. Vivía sola en un pequeño departamento de 2 habitaciones que compartía ocasionalmente con su hermana menor, Andrea, cuando ésta venía a visitarla desde Puebla. Sus vecinos la describían como educada, puntual, siempre con los audífonos puestos, escuchando música indie mientras subía las escaleras. Antes de que continúes leyendo, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El cliente con quien Laura tenía cita ese sábado era un tal señor Vargas, quien había contactado con ella por correo electrónico 2 semanas antes. Necesitaba fotografías profesionales de su familia para un álbum de aniversario. Quedaron de verse a las 11 de la mañana en la entrada principal del bosque de Chapultepec, cerca del monumento a los niños héroes. Laura llegó puntual, como era su costumbre. Llevaba su cámara Canon en la mochila, 2 lentes adicionales, un reflector portátil y su celular completamente cargado. Lo que no sabía era que el señor Vargas nunca existió. Cuando Dolores intentó comunicarse con su hija esa noche, el teléfono sonaba pero nadie respondía. Al principio no se alarmó. Laura solía quedarse trabajando hasta tarde editando fotografías o reuniéndose con amigos en cafeterías del centro. Pero cuando pasó el domingo completo, sin tener noticias, la preocupación se transformó en angustia. El lunes por la mañana, Dolores tomó el autobús desde Puebla hacia la Ciudad de México, acompañada de Andrea. Ambas llegaron al departamento de Laura con una copia de las llaves. Lo que encontraron las dejó heladas. Todo estaba en perfecto orden, como si Laura hubiera salido apenas unos minutos. La computadora estaba apagada sobre el escritorio, la cama tendida, ninguna señal de forcejeo o violencia. Andrea revisó el correo electrónico de su hermana en la laptop. Ahí estaba la cadena de mensajes con el supuesto señor Vargas. Las direcciones parecían legítimas, el tono profesional. Incluso había enviado un adelanto de pago por transferencia bancaria que Laura había recibido días antes. Pero cuando Andrea intentó responder a esos correos, todos rebotaron como inexistentes. La cuenta había sido eliminada o nunca fue real. Dolores sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ese mismo día presentaron la denuncia en el Ministerio Público de la Delegación Cuauhtémoc. El agente que las atendió fue cordial pero poco optimista. Les explicó que en la Ciudad de México desaparecen personas todos los días, que Laura era mayor de edad, que quizás había decidido irse sin avisar. Dolores insistió en que su hija nunca haría algo así, que algo terrible había sucedido. El agente tomó nota, les entregó un número de folio y les dijo que estarían en contacto. Los primeros días fueron un torbellino de llamadas, carteles pegados en postes y árboles, publicaciones en redes sociales que se compartían miles de veces. La fotografía que eligieron mostraba a Laura sonriendo en un parque, con una camiseta blanca y jeans, sus ojos color miel brillando bajo el sol. Se busca Laura Méndez, 28 años.
Desaparecida desde el 23 de marzo. Cualquier información comunicarse al... Las cifras del teléfono de Dolores se volvieron parte de su identidad. Andrea dejó temporalmente sus estudios de enfermería en Puebla para quedarse con su madre en el departamento de Laura, convirtiendo ese espacio en el centro de operaciones de la búsqueda. Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del bosque de Chapultepec. En las grabaciones se veía a Laura llegando sola a las 11:05 de la mañana. Caminaba con paso seguro hacia la zona de los ahuehuetes. Miraba su celular de vez en cuando, claramente esperando a alguien. A las 11:15 se la veía caminando hacia el lago, todavía sola. Después de eso, nada. Las cámaras en esa área estaban fuera de servicio por mantenimiento, una coincidencia que a Dolores le pareció demasiado conveniente. Los guardias del parque fueron entrevistados. Ninguno recordaba haber visto a Laura específicamente. Los fines de semana, el Chapultepec se llenaba de miles de visitantes. Era imposible recordar a cada persona. Mientras tanto, Andrea se dedicó a rastrear cada aspecto de la vida digital de su hermana. Revisó sus conversaciones en Facebook, WhatsApp, Instagram, buscando cualquier pista. Laura tenía un círculo social pequeño pero cercano. Sus amigos fueron entrevistados uno por uno. Todos coincidían en lo mismo. Laura era responsable, jamás se habría ido sin avisar, no tenía enemigos conocidos, no consumía drogas, no tenía deudas, no había recibido amenazas. Su último novio había terminado con ella 6 meses atrás, pero la ruptura fue amistosa y él tenía una coartada sólida para el día de la desaparición. Estaba en Guadalajara visitando a su familia. Pasaron las semanas y la investigación oficial avanzaba con una lentitud desesperante. Dolores visitaba el Ministerio Público cada 2 días, exigiendo respuestas, nuevas líneas de investigación, más recursos. Pero siempre recibía la misma respuesta. Estaban haciendo todo lo posible. Era cuestión de tiempo. La información aparecería eventualmente. Andrea, mientras tanto, se sumergió en foros de Internet sobre personas desaparecidas. Leyó casos similares. Contactó con familiares de otras víctimas que le dieron consejos sobre cómo presionar a las autoridades, cómo mantener vivo el caso en los medios, cómo no rendirse cuando todo parecía perdido. Una tarde de mayo, casi 2 meses después de la desaparición, Dolores recibió una llamada de un número desconocido. Era un hombre que se identificó como testigo anónimo. Le dijo que había visto a una mujer que coincidía con la descripción de Laura en una zona rural cerca de Tepoztlán, Morelos. La mujer parecía desorientada, caminaba sola por un camino de terracería. El hombre había intentado acercarse, pero ella se había adentrado en el bosque. Dolores sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Inmediatamente contactó a las autoridades y junto con Andrea viajaron a Tepoztlán. Recorrieron cada camino, cada vereda, mostrando fotografías de Laura a los lugareños. Algunos creían recordar haber visto a alguien similar, otros negaban con la cabeza. Nunca encontraron nada concreto. El supuesto testigo nunca volvió a llamar. Dolores regresó a la Ciudad de México con el alma destrozada, sintiendo que cada pista falsa era un golpe más cruel que el anterior. Los meses se convirtieron en un año. La vida de Dolores y Andrea quedó suspendida en un limbo interminable. Dolores dejó su trabajo en una tienda de telas en Puebla, incapaz de concentrarse en nada que no fuera encontrar a Laura. Andrea retomó sus estudios, pero su mente siempre estaba en otra parte, revisando redes sociales, buscando actualizaciones, manteniendo viva la memoria de su hermana en Internet. Los carteles de Laura empezaron a desvanecerse bajo la lluvia y el sol, siendo cubiertos por anuncios de otros desaparecidos, otras tragedias, otras familias rotas.
Fue en septiembre de 2014, un año y medio después de la desaparición, cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de la búsqueda. Un grupo de estudiantes de la UNAM estaba realizando un proyecto de mapeo topográfico con drones en la Sierra de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México. Era una zona montañosa, árida, salpicada de asentamientos irregulares y barrancas profundas. Uno de los estudiantes, Javier Robles, revisaba el material grabado cuando notó algo extraño en una de las tomas. En una zona particularmente remota, entre matorrales y rocas, se distinguía una silueta humana. La imagen no era clara. La resolución del dron no permitía identificar rasgos faciales, pero la figura parecía ser de una mujer, de pie, mirando hacia el cielo, como si estuviera observando el dron. Javier mostró las imágenes a su profesor, quien le sugirió reportarlo a las autoridades. Pero Javier, curioso y consciente de la cantidad de casos de personas desaparecidas en el país, decidió publicar las imágenes en un grupo de Facebook dedicado a la búsqueda de personas. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Entre los miles de comentarios y compartidos, uno llegó hasta Andrea. El corazón le dio un vuelco cuando vio la imagen. La postura, la complexión, algo en esa silueta le recordaba a Laura. Inmediatamente contactó con Javier. Se reunieron en un café de Coyoacán. Javier llevó su laptop con todo el material del proyecto. Le mostró a Andrea el video completo, las coordenadas exactas donde se había capturado la imagen, los metadatos del archivo. Andrea observaba cada detalle con una mezcla de esperanza y terror. La figura en el video permanecía inmóvil durante varios segundos, luego se movía lentamente entre los arbustos y desaparecía de la vista. Javier le explicó que la zona era de difícil acceso, que no había caminos pavimentados, que la única forma de llegar era caminando durante horas o con un vehículo todoterreno. Andrea le preguntó si había vuelto al lugar. Javier negó con la cabeza. El proyecto había terminado. Además, no sabía si lo que habían captado era realmente relevante o solo una persona habitando esa zona como tantas otras. Andrea convenció a Dolores de que debían ir. Organizaron una expedición improvisada. Javier aceptó acompañarlas, junto con 2 amigos de Laura que se ofrecieron como voluntarios. También contactaron con la organización Familias Unidas por los Desaparecidos, un colectivo de madres y familiares que se apoyaban mutuamente en sus búsquedas. 3 mujeres del colectivo se sumaron a la expedición, experimentadas en rastreos en zonas difíciles, acostumbradas a enfrentarse con lo peor. El sábado 20 de septiembre salieron de madrugada hacia la Sierra de Guadalupe. Llevaban mochilas con agua, comida, botiquín de primeros auxilios, linternas, silbatos y, en el caso de Dolores, una fotografía de Laura que no soltaba ni para dormir. El viaje en camioneta los llevó hasta donde el camino se volvía intransitable. Desde ahí caminaron durante 2 horas, siguiendo las coordenadas GPS que Javier había marcado. El terreno era rocoso, con pendientes pronunciadas y vegetación espinosa. Dolores, a sus 54 años, avanzaba con una determinación que sorprendía a todos. Andrea iba junto a ella, sosteniéndola cuando tropezaba, ofreciéndole agua cada cierto tiempo. Llegaron a la zona aproximada donde se había captado la imagen del dron cerca del mediodía. Era un pequeño valle rodeado de cerros bajos, con cactáceas dispersas y tierra seca. A simple vista no había nada, ninguna construcción, ninguna señal de vida humana reciente. Pero una de las mujeres del colectivo, Guadalupe, tenía experiencia rastreando indicios. Se arrodilló y examinó el suelo. Había marcas de pisadas, viejas pero distinguibles. Alguien había estado ahí, quizás semanas o meses atrás.
Siguieron las huellas que los llevaron hacia una formación rocosa. Detrás de unas piedras grandes encontraron restos de una fogata apagada, latas de comida vacías, una botella de plástico. Alguien había acampado ahí. Dolores sintió que las piernas le flaqueaban. Andrea la sostuvo mientras Javier y los demás exploraban los alrededores. Fue uno de los amigos de Laura, Marcos, quien gritó desde una barranca cercana. Habían encontrado algo. Todos corrieron hacia donde estaba. En el fondo de la barranca, entre piedras y maleza, había una mochila. Andrea bajó con cuidado, ayudada por Javier. Tomó la mochila con manos temblorosas. Estaba sucia, descolorida por el sol, pero al abrirla reconoció inmediatamente el contenido. Una cámara Canon, 2 lentes, un reflector portátil. Era la mochila de Laura. El grito de Dolores resonó en toda la sierra. Andrea subió con la mochila, las lágrimas corriendo por su rostro. La abrazaron, intentaron calmarla mientras Guadalupe llamaba a las autoridades. La policía estatal llegó 3 horas después, acompañada de peritos y equipos de búsqueda. Acordonaron la zona, tomaron fotografías, recogieron evidencia. Les explicaron a Dolores y Andrea que ahora se trataba de una investigación formal, que debían peinarse cada metro de esa área, que el hallazgo de la mochila era significativo. Durante los siguientes días, equipos de rescate con perros rastreadores recorrieron la Sierra de Guadalupe. Voluntarios se sumaron, estudiantes, miembros de otros colectivos de búsqueda, personas que habían seguido el caso de Laura en redes sociales. Los medios de comunicación cubrieron la historia. Los noticieros mostraban imágenes de los operativos, entrevistas con Dolores suplicando que si alguien tenía información la compartiera, que si Laura estaba en algún lugar escuchando esto, supiera que la estaban buscando, que no estaba sola. Pero no encontraron nada más. Ni rastro de Laura, ni más pertenencias, ni cuerpo, nada. La investigación oficial comenzó a indagar en nuevas direcciones. Los peritos forenses analizaron la mochila. Había huellas dactilares borrosas, imposibles de identificar. La cámara estaba dañada, pero lograron recuperar algunas fotografías de la tarjeta de memoria. Las últimas imágenes eran del día de la desaparición. Fotos del bosque de Chapultepec, árboles, el lago, algunas selfies de Laura sonriendo. Nada que indicara peligro o miedo. Los investigadores formularon una teoría. Laura pudo haber sido secuestrada en el Chapultepec, llevada contra su voluntad a la Sierra de Guadalupe, mantenida ahí por un tiempo indeterminado. La persona captada por el dron pudo haber sido ella intentando escapar o simplemente vagando desorientada. Pero quedaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué Laura? ¿Quién era el responsable? ¿Qué había sucedido realmente? ¿Estaba viva o muerta? Dolores y Andrea se mudaron temporalmente a un hotel cerca de la Sierra de Guadalupe, negándose a irse hasta tener respuestas. Cada mañana subían a la sierra con otros buscadores, gritando el nombre de Laura, revisando cuevas, barrancas, cada rincón posible. Las noches las pasaban en el hotel, abrazadas, llorando, sosteniendo la mochila de Laura como si fuera un tesoro invaluable. Andrea comenzó a documentar todo el proceso de búsqueda en un blog. Escribía sobre cada día, sobre las personas que conocían, sobre las historias de otros desaparecidos que se cruzaban con la de Laura. El blog se volvió un espacio de encuentro para familias en situaciones similares, un lugar donde compartir dolor, pero también esperanza y estrategias. Uno de los testimonios que Andrea recogió fue el de una mujer llamada Estela, cuyo hijo había desaparecido 3 años atrás en circunstancias similares. Estela le contó que había aprendido a vivir con la incertidumbre, pero que jamás había dejado de buscar. Le dio a Andrea un consejo que jamás olvidaría.
La búsqueda no termina hasta que tengamos respuestas. Mientras haya vida, hay esperanza, pero incluso si no la hay, merecemos saber la verdad. Esas palabras se convirtieron en el mantra de Dolores y Andrea. En noviembre de 2014, 2 meses después del hallazgo de la mochila, la investigación dio un giro inesperado. Un hombre fue detenido en la Ciudad de México por otro delito relacionado con extorsión. Durante el interrogatorio, mencionó conocer información sobre varias mujeres desaparecidas en la zona metropolitana. Los investigadores mostraron fotografías de casos abiertos, incluyendo la de Laura. El hombre, cuyo nombre era Arturo Maldonado, señaló la fotografía de Laura y dijo haber visto a alguien parecido en un rancho clandestino en el Estado de México, donde supuestamente se retenía a personas para explotación laboral y sexual. La información era vaga y Maldonado tenía un historial de dar pistas falsas a cambio de reducción de condenas. Sin embargo, las autoridades decidieron investigar. Localizaron el rancho que Maldonado había descrito en un municipio cercano a Ecatepec. Realizaron un operativo al amanecer. Encontraron a varias mujeres retenidas contra su voluntad, todas víctimas de trata. Fueron rescatadas y los responsables detenidos. Pero Laura no estaba entre ellas. Dolores se derrumbó cuando recibió la noticia. Había albergado una esperanza desesperada de que ese operativo traería a Laura de vuelta. Andrea intentaba mantenerse fuerte, pero ella también sentía que cada pista falsa las hundía más en un abismo sin fondo. Las mujeres rescatadas fueron entrevistadas. Ninguna conocía a Laura ni había escuchado su nombre. Una de ellas mencionó que en el rancho se hablaba de otros lugares similares, una red más grande de la que apenas estaban descubriendo la punta del iceberg. La investigación sobre el rancho y la red de trata abrió nuevas líneas de búsqueda. Los investigadores comenzaron a cruzar información de múltiples casos de desapariciones en la zona metropolitana. Descubrieron patrones. Mujeres jóvenes, profesionales independientes, sin familias numerosas cerca, contactadas por supuestos clientes o empleadores. Laura encajaba perfectamente en ese perfil, pero entre cientos de casos, el de Laura era solo uno más en un sistema desbordado y con recursos limitados. Para finales de 2014, Dolores y Andrea regresaron a Puebla, exhaustas física y emocionalmente. No abandonaban la búsqueda, pero necesitaban reagruparse, reorganizar sus vidas que habían quedado en pausa durante casi 2 años. Dolores intentó volver a su trabajo en la tienda de telas, pero era incapaz de concentrarse. Los clientes le hablaban y ella los miraba sin escuchar, su mente siempre en Laura, en esa figura captada por el dron, en la mochila encontrada en la sierra. Andrea retomó sus estudios de enfermería, pero cada clase sobre trauma y emergencias la hacía pensar en lo que Laura pudo haber sufrido. Por las noches, ambas se reunían en la sala de la casa familiar y revisaban cada detalle del caso una y otra vez, buscando algo que pudieran haber pasado por alto. A principios de 2015, un periodista de investigación llamado Ricardo Morales contactó con Andrea. Había seguido el caso de Laura y quería hacer un reportaje especial para un documental sobre desapariciones en México. Andrea dudó al principio, temerosa de que fuera solo otro medio sensacionalista buscando vender una historia trágica, pero Ricardo demostró ser diferente. Había investigado a fondo, conocía los detalles del caso que no habían sido públicos y tenía una red de contactos en cuerpos de seguridad que podían ser útiles. Dolores y Andrea aceptaron colaborar. Ricardo comenzó a entrevistar a todos los involucrados, los amigos de Laura, los investigadores originales, el estudiante Javier que había capturado la imagen con el dron, miembros del colectivo de búsqueda, incluso intentó contactar con Arturo Maldonado en prisión,
aunque éste se negó a hablar. Durante el proceso de investigación para el documental, Ricardo descubrió algo que las autoridades habían pasado por alto. En los meses previos a la desaparición de Laura, otras 3 mujeres fotógrafas habían desaparecido en circunstancias similares en diferentes estados del país. Todas habían sido contactadas por supuestos clientes. Todas desaparecieron después de acudir a citas para sesiones fotográficas. Ninguna fue encontrada. Esta revelación fue como un golpe en el estómago para Dolores y Andrea. Significaba que Laura posiblemente había sido víctima de un depredador serial o de una red organizada que específicamente atacaba a mujeres fotógrafas independientes. Ricardo compartió esta información con las autoridades federales, argumentando que se trataba de un caso que requería coordinación entre estados. La Procuraduría General de la República abrió una investigación conjunta. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Cada llamada de Ricardo traía nueva información, nuevas conexiones, nuevas teorías. Se descubrió que el correo electrónico del supuesto señor Vargas había sido creado desde un cibercafé en Nezahualcóyotl, pero las cámaras de seguridad del lugar ya no tenían grabaciones de esa fecha. El pago que Laura había recibido provenía de una cuenta bancaria que había sido cerrada días después de la desaparición, registrada con documentos falsos. Cada pista llevaba a un callejón sin salida, pero también confirmaba que se trataba de un plan premeditado y profesional. El documental de Ricardo se estrenó en julio de 2015 en un festival de cine documental. La proyección fue emotiva, mostrando no solo el caso de Laura, sino también el dolor de Dolores y Andrea, su incansable búsqueda, la indiferencia de las autoridades, el sistema roto que permitía que miles de personas desaparecieran sin consecuencias. Al final de la proyección, Dolores subió al escenario. Con voz temblorosa pero firme, agradeció a Ricardo por mantener vivo el caso de Laura y luego se dirigió directamente a la cámara, sabiendo que el documental sería visto por miles. Laura, si estás en algún lugar escuchando esto, quiero que sepas que no hemos dejado de buscarte ni un solo día. Tu hermana y yo no descansaremos hasta encontrarte, y a quien sea que tenga información, por favor, ayúdenos a traerla de vuelta a casa. El documental tuvo un impacto significativo. Fue compartido en redes sociales, discutido en programas de radio y televisión, proyectado en universidades y centros culturales. Generó presión sobre las autoridades para que intensificaran la búsqueda no solo de Laura, sino de todas las mujeres fotógrafas desaparecidas. Se formó una comisión especial para investigar el caso. Nuevos recursos fueron asignados, nuevos agentes incorporados a la investigación. En agosto de 2015, casi 2 años y medio después de la desaparición de Laura, hubo un nuevo avance. Un campesino de la Sierra de Guadalupe contactó con las autoridades reportando haber encontrado ropa de mujer en una cueva remota. El equipo de búsqueda se movilizó inmediatamente. Dolores y Andrea viajaron una vez más hacia la sierra, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. La cueva estaba en una zona que supuestamente ya había sido revisada, pero era profunda y de difícil acceso. Los rescatistas entraron con equipo especializado. Encontraron efectivamente ropa de mujer, sucia y desgastada por el tiempo. También encontraron un cuaderno, páginas arrugadas y manchadas, pero con escritura visible. Andrea lo reconoció de inmediato. Era la letra de Laura. El cuaderno contenía entradas de lo que parecía ser un diario escrito durante su cautiverio. Las primeras páginas describían el secuestro, cómo un hombre la había abordado en el Chapultepec, haciéndose pasar por el señor Vargas, cómo la había drogado con cloroformo, cómo había despertado en un sótano oscuro sin saber dónde estaba.
Las entradas posteriores eran desgarradoras. Laura escribía sobre el miedo constante, sobre las pocas veces que veía a su captor, un hombre que nunca mostró su rostro completamente, que le llevaba comida esporádicamente, que la amenazaba con matarla si intentaba escapar. Escribía sobre pensar en su madre y hermana, sobre aferrarse a la esperanza de ser rescatada, sobre los días que se convertían en semanas y luego en meses sin saber si alguien la estaba buscando. Una entrada fechada meses después del secuestro describía cómo había logrado escapar. Su captor había dejado una puerta mal cerrada. Laura había corrido en la oscuridad. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que alejarse. Había caminado durante horas, quizás días, sin comida ni agua, hasta llegar a esa zona de la sierra. Había visto el dron, había intentado hacerle señas, pero luego había tenido miedo de que fuera su captor buscándola y se había escondido. Las últimas entradas del cuaderno eran casi ilegibles, las letras temblorosas y desorganizadas. Laura escribía sobre estar enferma, sobre no tener fuerzas, sobre buscar refugio en esa cueva, sobre esperar a que alguien la encontrara. La última entrada decía simplemente: «Mamá, Andrea, las amo. Perdónenme por no haber sido más cuidadosa. Estoy tan cansada». Dolores leyó esas palabras y se desplomó. Andrea la sostuvo mientras ambas lloraban desconsoladamente. Los rescatistas continuaron explorando la cueva. En una sección más profunda encontraron restos óseos humanos, parcialmente cubiertos por rocas y tierra. El análisis forense confirmó semanas después lo que Dolores y Andrea ya sabían en sus corazones. Eran los restos de Laura Méndez. Los estudios determinaron que Laura había sobrevivido varios meses después de su escape, pero había muerto de deshidratación y desnutrición extrema, probablemente tratando de sobrevivir en la sierra sin recursos. La imagen captada por el dron había sido realmente ella, en uno de sus últimos días con vida, buscando ayuda que nunca llegó a tiempo. El funeral de Laura se realizó en Puebla, en la misma iglesia donde había sido bautizada 28 años atrás. Cientos de personas asistieron, familiares, amigos, miembros de colectivos de búsqueda, personas que habían seguido su caso en redes sociales, desconocidos que sentían que Laura representaba a todas las personas desaparecidas en México. Dolores, vestida de negro, colocó la fotografía de Laura sobre el ataúd. Andrea leyó un poema que Laura había escrito años atrás sobre la libertad y la luz. Ricardo Morales estaba ahí, documentando todo, comprometido a que la historia de Laura no fuera olvidada. La investigación sobre el captor de Laura continuó. Basándose en las descripciones del cuaderno y cruzando información de otros casos, las autoridades identificaron a un sospechoso. Un hombre llamado Héctor Salinas, con historial de violencia contra mujeres, que había trabajado como jardinero en el bosque de Chapultepec durante años y conocía cada rincón del lugar. Tenía propiedades en zonas rurales del Estado de México, incluyendo un terreno cerca de la Sierra de Guadalupe. Cuando intentaron arrestarlo, descubrieron que había huido del país meses atrás, posiblemente alertado de que la investigación se acercaba a él. Se emitió una orden de captura internacional. Héctor Salinas fue finalmente detenido en Guatemala en marzo de 2016, casi 3 años después de la desaparición de Laura. Fue extraditado a México y procesado no solo por el secuestro y muerte de Laura, sino también por su posible conexión con las desapariciones de las otras fotógrafas. El juicio fue largo y mediático. Dolores y Andrea asistieron a cada audiencia mirando fijamente al hombre que había destruido sus vidas, buscando en su rostro algún atisbo de remordimiento que nunca llegó. En noviembre de 2017, Héctor Salinas fue declarado culpable y sentenciado a 60 años de prisión,
sin posibilidad de libertad anticipada. La sentencia trajo un cierre parcial para Dolores y Andrea, pero no paz completa. Laura nunca regresaría. Sus risas, sus fotografías, sus sueños, todo había sido arrebatado por la violencia de un hombre que veía a las mujeres como objetos desechables. Dolores y Andrea canalizaron su dolor en activismo. Fundaron una organización llamada Luz para los Desaparecidos, dedicada a apoyar a familias en búsqueda, presionar por reformas legales y mantener viva la memoria de las víctimas. Organizaban marchas anuales, cada 23 de marzo, el día de la desaparición de Laura, donde miles de personas caminaban por las calles de la Ciudad de México con fotografías de sus seres queridos desaparecidos, exigiendo justicia, exigiendo que ninguna familia más tuviera que pasar por lo que ellas habían vivido. Andrea terminó su carrera de enfermería y dedicó parte de su tiempo a acompañar a otras familias en búsquedas físicas, usando lo que había aprendido durante la búsqueda de Laura. Dolores, ahora con más de 60 años, se convirtió en una voz reconocida en foros nacionales e internacionales sobre desapariciones forzadas, compartiendo la historia de Laura y abogando por cambios sistemáticos en cómo el gobierno maneja estos casos. El cuarto de Laura en el departamento de la Ciudad de México se convirtió en un pequeño museo en su memoria. Sus fotografías colgaban en las paredes. Su cámara restaurada descansaba sobre el escritorio. El cuaderno encontrado en la cueva estaba guardado en una caja transparente. Dolores y Andrea lo visitaban regularmente, a veces solo para sentarse en silencio, otras veces para mostrar a otras familias que aunque el dolor nunca desaparece, es posible seguir adelante, es posible encontrar propósito en la tragedia. Los años siguientes trajeron más cambios. Varios estados de México implementaron protocolos más estrictos para la búsqueda de personas desaparecidas en las primeras 72 horas. La presión de organizaciones como la fundada por Dolores y Andrea fue fundamental para esas reformas. Se crearon unidades especializadas, bases de datos más eficientes, capacitación para agentes sobre cómo tratar a familias de desaparecidos con la dignidad y urgencia que merecían. En 2020, en el 7º aniversario de la desaparición de Laura, se inauguró un mural en el bosque de Chapultepec, cerca del lugar donde fue vista por última vez. El mural mostraba su rostro sonriente, rodeado de mariposas y luz, con la frase «Laura Méndez y todas las personas desaparecidas, no las olvidamos, no las olvidaremos». Dolores y Andrea estuvieron presentes en la ceremonia, junto con decenas de familias que habían encontrado en ellas inspiración y apoyo. Dolores, ahora con el cabello completamente blanco, colocó flores al pie del mural. Andrea tomó una fotografía, continuando el legado de su hermana de capturar momentos significativos. El caso de Laura también inspiró cambios en cómo las fotógrafas independientes y otras trabajadoras freelance tomaban precauciones. Se crearon redes de apoyo donde compartían información sobre clientes, verificaban identidades antes de aceptar trabajos, se acompañaban mutuamente en sesiones en lugares remotos. El nombre de Laura se convirtió en un símbolo de alerta, pero también de resistencia, de mujeres que no permitirían que el miedo las paralizara, pero que tampoco serían ingenuas ante los peligros reales que enfrentaban. Ricardo Morales continuó su trabajo periodístico, produciendo más documentales sobre el tema, siempre mencionando el caso de Laura como el que lo había movilizado a dedicar su carrera a visibilizar esta crisis. En entrevistas posteriores, admitía que conocer a Dolores y Andrea había cambiado su perspectiva sobre su rol como periodista. Ya no se trataba solo de informar, sino de acompañar, de ser parte de la búsqueda de verdad y justicia. En 2022, casi una década después de la desaparición de Laura,
Andrea se casó. Su esposo, Daniel, era alguien que había conocido en uno de los eventos de la organización, un abogado que ofrecía servicios legales gratuitos a familias de desaparecidos. En la boda, Daniel y Andrea reservaron una silla vacía en la mesa principal con una fotografía de Laura. Durante el brindis, Andrea levantó su copa y dijo: «Este día es agridulce. Estoy feliz, pero Laura debería estar aquí conmigo. Cada momento importante de mi vida desde hace 10 años tiene su ausencia como una sombra. Pero sé que ella querría que siguiera adelante, que construyera una vida, que fuera feliz. Así que esto también es por ella, por todas las personas que no pueden estar aquí, pero que viven en nuestros corazones». Dolores, sentada al lado, lloró en silencio, pero esta vez eran lágrimas mezcladas con algo parecido a la paz. Nunca superaría la pérdida de Laura, pero había aprendido a cargar con ese dolor de una manera que le permitía también experimentar alegría, ver a Andrea feliz, celebrar pequeñas victorias en su trabajo de activismo, encontrar propósito en los días. La organización Luz para los Desaparecidos creció con los años. Abrieron oficinas en varios estados, capacitaron a cientos de voluntarios, ayudaron a localizar a docenas de personas desaparecidas, algunas con vida, otras no, pero siempre brindando respuestas a familias que las merecían. El modelo de búsqueda que desarrollaron, basado en la experiencia de buscar a Laura, se convirtió en referencia nacional. Incluía desde técnicas de rastreo con tecnología hasta apoyo psicológico para familias, entendiendo que la búsqueda no era solo física, sino también emocional y legal. En 2023, una joven fotógrafa llamada Fernanda contactó con Andrea. Había leído sobre Laura, había visto el documental y estaba aterrorizada pero determinada a no dejar que el miedo la paralizara. Quería saber cómo protegerse mientras ejercía su profesión. Andrea se reunió con ella en un café, le compartió todas las medidas de seguridad que había compilado a lo largo de los años, pero también le dijo algo que Fernanda nunca olvidaría. Laura era cuidadosa, inteligente, talentosa. Aún así, le pasó lo que le pasó. No fue su culpa. Nunca es culpa de la víctima. Lo que podemos hacer es estar alertas, apoyarnos unas a otras y exigir que las autoridades hagan su trabajo. Pero sobre todo, no dejar que el miedo nos robe la vida que merecemos vivir. Esas palabras se convirtieron en un lema no oficial de la organización. Apareció en camisetas, carteles, publicaciones en redes sociales. Reflejaba la filosofía que Dolores y Andrea habían desarrollado a través del dolor. No permitir que la tragedia fuera el final de la historia, sino el combustible para crear cambio. Para 2024, 11 años después de la desaparición de Laura, Dolores tenía 65 años. Su salud había sido afectada por el estrés acumulado de tantos años de búsqueda y activismo. Los doctores le recomendaron reducir su ritmo, pero ella se negaba. «He vivido todos estos años con un propósito», le decía a Andrea. «No puedo detenerme mientras haya familias que necesiten apoyo, mientras haya casos sin resolver, mientras el sistema siga fallándole a las personas». Andrea, ahora madre de una niña a quien llamó Laura en honor a su hermana, entendía pero también le preocupaba la salud de su madre. En octubre de 2024, Dolores sufrió un infarto leve. Fue hospitalizada y los doctores fueron claros. Necesitaba descanso real, reducir el estrés, o el próximo infarto podría ser fatal. Andrea asumió un rol más protagónico en la organización, permitiendo que Dolores se retirara a un papel de consultoría. Fue difícil para Dolores aceptar dar un paso atrás. Sentía que era abandonar a Laura, pero Andrea le recordó que cuidarse era también honrar la memoria de Laura, que su hija no habría querido que se matara trabajando.
La pequeña Laura, la sobrina que nunca conoció a su tocaya, creció escuchando historias sobre su tía. Andrea y Daniel decidieron no ocultarle la verdad, adaptándola a su edad, sino compartir quién había sido Laura, su amor por la fotografía, su sonrisa, su valentía, pero también lo que le había sucedido. Querían que su hija creciera consciente de las realidades del país, pero también empoderada para hacer algo al respecto. En marzo de 2025, en el 12º aniversario de la desaparición de Laura, la organización organizó su marcha más grande hasta la fecha. Más de 50.000 personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México. El mural en el bosque de Chapultepec había sido restaurado y ampliado. Ahora incluía los rostros de docenas de otras personas desaparecidas que las familias habían solicitado fueran incluidas. Dolores, recuperada pero visiblemente más frágil, dio un discurso breve pero poderoso. Laura ya no está con nosotros, pero su historia ha salvado vidas, ha cambiado leyes, ha movilizado a miles. Eso no la trae de vuelta, nada lo hará, pero significa que su vida tuvo sentido más allá de la tragedia. Cada persona aquí hoy, cada familia que hemos ayudado, cada cambio que hemos logrado, es el legado de mi hija. Y seguiremos adelante, porque así como nosotros no nos rendimos con Laura, no nos rendiremos con ninguna otra persona desaparecida. El aplauso fue ensordecedor. Andrea, de pie junto a su madre con la pequeña Laura en brazos, sintió una mezcla de orgullo y dolor. Miró a su hija, quien observaba todo con ojos curiosos, y pensó en el futuro. Quizás algún día, en un México diferente, la historia de su hermana Laura sería estudiada en escuelas como un ejemplo de injusticia, pero también de resistencia, de cómo el amor de una familia pudo trascender el horror y crear algo significativo. Los años de búsqueda habían enseñado a Dolores y Andrea que el cierre completo nunca llega. Siempre quedarían preguntas sin respuesta, momentos de ¿qué hubiera pasado? Pero también habían aprendido que es posible vivir con el dolor, que el amor por quien se fue puede coexistir con la construcción de nuevas alegrías. Laura ya no estaba físicamente, pero su presencia se sentía en cada acción de la organización, en cada familia ayudada, en cada vida que tocaban con su trabajo. El rostro de Laura en el mural del Chapultepec miraba a los visitantes con esa sonrisa que Dolores y Andrea recordaban tan vívidamente. Junto a él, las palabras grabadas en piedra servían como recordatorio y promesa. Todas las personas desaparecidas merecen ser buscadas, encontradas y recordadas. No descansaremos hasta que cada familia tenga respuestas. Era un compromiso que Dolores y Andrea habían cumplido con Laura hasta el último aliento de la búsqueda y que ahora extendían a miles de otras familias atrapadas en la misma pesadilla. La historia de Laura Méndez se había convertido en más que la tragedia de una desaparición. Era un testimonio de la resiliencia humana, del poder del amor familiar, de la capacidad de transformar el dolor en acción. Y mientras Dolores y Andrea continuaran respirando, mientras la organización siguiera funcionando, mientras alguien recordara el nombre de Laura Méndez, su luz seguiría brillando en la oscuridad, guiando a otras familias en sus propias búsquedas, recordándoles que no están solas, que la esperanza y la justicia valen la pena luchar por ellas, sin importar cuánto tiempo tome ni cuán difícil sea el camino. La organización Luz para los Desaparecidos había evolucionado más allá de lo que Dolores y Andrea pudieron haber imaginado en esos primeros días desesperados de búsqueda. Para 2025, contaban con un equipo de 30 personas trabajando tiempo completo, incluyendo abogados, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en búsqueda de personas.
Habían establecido protocolos que otras organizaciones en Latinoamérica ahora replicaban, convirtiendo el dolor de Laura en una herramienta que salvaba vidas y traía respuestas a familias de toda la región. Andrea asumió oficialmente la dirección ejecutiva de la organización en mayo de 2025, después de que Dolores anunciara su retiro definitivo por razones de salud. Fue una decisión difícil pero necesaria. En una emotiva ceremonia en las oficinas centrales de la organización, ubicadas en un edificio restaurado en la colonia Doctores de la Ciudad de México, Dolores pasó simbólicamente el testigo a su hija. Frente a decenas de familias que habían sido apoyadas por la organización, Dolores habló con voz temblorosa pero clara. Cuando perdí a Laura, pensé que mi vida había terminado. Andrea me mantuvo de pie. Me recordó que teníamos un propósito. Hoy, 12 años después, veo lo que hemos construido juntas y sé que Laura estaría orgullosa. Ahora es momento de que Andrea lidere este camino. Ella tiene la fuerza, la visión y el corazón que esto requiere. Andrea abrazó a su madre mientras las lágrimas corrían por ambos rostros. La pequeña Laura, ahora de 3 años, corrió hacia sus abuelos y madre, rompiendo la solemnidad del momento con su inocencia. Dolores la levantó en brazos, besó su frente y susurró algo que solo la niña pudo escuchar. Más tarde Andrea le preguntaría qué le había dicho. Dolores sonrió con tristeza. Le dije que cuidara de ti, que recordara siempre a la tía cuyo nombre lleva y que nunca olvidara que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Los meses siguientes fueron de transición. Andrea implementó nuevas estrategias, expandió las alianzas con organizaciones internacionales de derechos humanos y modernizó los sistemas de documentación de casos. Pero nunca perdió de vista el corazón de la misión. Cada persona desaparecida tenía una familia que sufría, una historia que merecía ser contada, una búsqueda que merecía todos los recursos posibles. Bajo su liderazgo, la organización ayudó a localizar a 18 personas desaparecidas solo en el primer semestre de 2025, algunas con vida, otras no, pero siempre brindando a las familias las respuestas que desesperadamente necesitaban. Uno de los casos más conmovedores que Andrea manejó personalmente fue el de una niña de 12 años llamada Sofía, desaparecida en Monterrey. La madre de Sofía, Claudia, había llegado a la organización destrozada, después de semanas de búsqueda infructuosa y respuestas burocráticas de las autoridades locales. Andrea vio en Claudia el mismo terror que había vivido su madre años atrás. Se dedicó personalmente al caso, coordinando con redes de búsqueda en Nuevo León, presionando a las autoridades, utilizando todos los contactos que había desarrollado en 12 años de activismo. 2 meses después, gracias a una pista proporcionada por una trabajadora social que había visto las publicaciones de la organización, Sofía fue localizada en un refugio clandestino en el Estado de México, donde había sido trasladada por una red de trata. Estaba viva, traumatizada, pero viva. La reunión entre Claudia y Sofía fue grabada por el equipo de la organización con permiso de la familia. El video mostraba a madre e hija abrazándose, llorando, aferrándose una a la otra como si nunca fueran a soltarse. Andrea observaba desde un costado, también llorando, pensando en Laura, en el abrazo que su madre nunca pudo darle de nuevo. Esa noche, Andrea llegó a casa exhausta, pero con una sensación de propósito renovado. Daniel la esperaba con la cena preparada. La pequeña Laura ya estaba dormida. Se sentaron en la terraza de su departamento, mirando las luces de la ciudad. Daniel tomó su mano y le dijo: «Sé que cada caso te recuerda a tu hermana. Sé que llevas ese peso todos los días. Pero también quiero que sepas
que lo que haces honra su memoria de la manera más hermosa posible. Laura estaría increíblemente orgullosa de ti. Andrea apoyó su cabeza en el hombro de Daniel. A veces me pregunto si realmente estamos haciendo una diferencia. Localizamos a 18 personas este semestre, pero hay miles desapareciendo cada año. Es como intentar vaciar el océano con una cuchara. Daniel la abrazó más fuerte. Pero para esas 18 familias, para Claudia y Sofía, ustedes son todo. Y cada persona que localizan inspira a otros a seguir buscando, a no rendirse. El cambio real lleva tiempo, pero está sucediendo. En julio de 2025, la organización recibió un reconocimiento internacional de las Naciones Unidas por su trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas. Andrea viajó a Ginebra para recibir el premio, acompañada de Dolores, quien a pesar de su salud frágil, insistió en estar presente. Durante la ceremonia, Andrea dio un discurso que fue transmitido en vivo y compartido millones de veces en redes sociales. Habló sobre Laura, sobre cómo una fotografía captada por un dron había sido la última imagen de su hermana con vida, sobre cómo ese momento había galvanizado una búsqueda que cambió sus vidas para siempre. Este premio no es para mí ni para mi madre, dijo Andrea frente a la audiencia internacional. Es para Laura Méndez y para todas las personas desaparecidas cuyos nombres nunca conoceremos, cuyas familias siguen buscando en silencio, sin recursos, sin apoyo. Es para las madres que caminan por barrancas con fotografías en las manos, para los hermanos que nunca dejan de esperar, para los hijos que crecen preguntándose ¿dónde están sus padres? Esto es para ellos, y seguiremos trabajando hasta que ninguna familia más tenga que pasar por lo que pasamos nosotras. El aplauso fue atronador. Dolores, sentada en primera fila, lloraba abiertamente, sosteniendo una fotografía de Laura que siempre llevaba consigo. Después de la ceremonia, decenas de personas se acercaron a Andrea y Dolores, compartiendo sus propias historias de desapariciones, agradeciéndoles por dar voz a un problema que muchos gobiernos preferían ignorar. Fue abrumador, pero también afirmó que el trabajo que hacían trascendía fronteras, que el dolor de perder a alguien era universal y que la lucha por verdad y justicia conectaba a personas de todos los rincones del mundo. De regreso en México, la vida continuaba con su ritmo implacable. Andrea balanceaba su rol como directora de la organización con ser madre y esposa. Algunos días se sentía capaz de todo. Otros días, el peso de miles de casos sin resolver la aplastaba. La pequeña Laura había comenzado a hacer preguntas sobre su tía. ¿Por qué nunca viene la tía Laura a visitarnos?, preguntó una tarde mientras dibujaba en la mesa del comedor. Andrea intercambió una mirada con Daniel. Luego se arrodilló junto a su hija. La tía Laura está en el cielo, mi amor. No puede visitarnos, pero siempre está cuidándonos desde allá arriba. La niña frunció el ceño, procesando la información con la lógica simple de sus 3 años. ¿Por qué se fue al cielo? Andrea respiró profundo. Alguien le hizo daño hace mucho tiempo, pero gracias a ella, mamá ayuda a otras personas para que no les pase lo mismo. La niña asintió, aunque probablemente no entendía completamente, y volvió a sus dibujos. Andrea se quedó mirándola, preguntándose cómo sería criar a su hija en un país donde las desapariciones eran tan comunes, cómo prepararla para ser cautelosa sin robarle la inocencia. En septiembre de 2025, Héctor Salinas, el hombre que había secuestrado y causado la muerte de Laura, murió en prisión. La noticia llegó a Andrea por un llamado del abogado que había llevado el caso. Aparentemente había sido un infarto durante la noche. Andrea colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio durante varios minutos.
No sentía alivio ni satisfacción, solo un vacío extraño. Llamó a su madre para darle la noticia. Dolores escuchó en silencio, luego suspiró profundamente. «No sé qué se supone que deba sentir», admitió. «Pensé que cuando este momento llegara sentiría algo, justicia tal vez, o cierre. Pero solo siento cansancio. Ese hombre ya no puede hacerle daño a nadie más. Supongo que eso es algo». Andrea estuvo de acuerdo. Decidieron no hacer declaraciones públicas al respecto, no darle más espacio en sus vidas de lo que ya había ocupado. La muerte de Salinas era un punto en una historia mucho más grande, pero no su final. Para octubre de 2025, la pequeña Laura cumplió 4 años. La familia organizó una fiesta en su casa, invitando a amigos cercanos y algunos miembros del equipo de la organización. Mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, Andrea se escapó brevemente al balcón. Miró hacia el horizonte de la ciudad pensando en su hermana. «Han pasado más de 12 años», susurró al aire. «A veces siento que fue ayer, otras veces parece otra vida. Hemos hecho tanto en tu nombre, Laura. Ojalá pudieras ver todo lo que ha cambiado, todas las personas que hemos ayudado. Ojalá estuvieras aquí para conocer a tu sobrina, para ser la tía divertida que sé que habrías sido». Daniel apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos. «Está aquí», dijo suavemente. «En cada cosa buena que haces, en cada familia que ayudas, en el nombre de nuestra hija, Laura está aquí». Andrea se giró y lo abrazó, permitiéndose ese momento de vulnerabilidad antes de volver a la fiesta, a la celebración de la vida que continuaba a pesar del dolor. Los años habían enseñado a Andrea y Dolores que sanar no significaba olvidar, sino aprender a cargar la memoria de Laura de una manera que permitiera también vivir. Cada 23 de marzo, el día de su desaparición, visitaban juntas el mural en el bosque de Chapultepec. Llevaban flores frescas, se sentaban en el pasto frente a la imagen de Laura y compartían recuerdos. A veces hablaban durante horas, otras veces solo permanecían en silencio, acompañadas por otras familias que también visitaban los rostros de sus seres queridos en el mural. La organización Luz para los Desaparecidos continuaba creciendo. Habían desarrollado una aplicación móvil que permitía a familias reportar desapariciones inmediatamente, activando una red de miles de voluntarios que compartían información en tiempo real. La tecnología que una vez había capturado la última imagen de Laura ahora se usaba para salvar vidas, para coordinar búsquedas, para mantener viva la esperanza cuando todo parecía perdido. En diciembre de 2025, Andrea recibió una invitación para hablar en el Congreso sobre una nueva ley de personas desaparecidas que estaba siendo debatida. Era una oportunidad para influir directamente en políticas públicas, para transformar años de experiencia en cambios estructurales. Preparó su discurso cuidadosamente, consultando con Dolores, con el equipo de la organización, con las familias que habían sido parte de su camino. El día de su presentación ante los legisladores, Andrea llevaba puesta una blusa azul, el color favorito de Laura. Comenzó su discurso mostrando la fotografía de su hermana, esa imagen que había sido compartida millones de veces en carteles y redes sociales. «Esta es Laura Méndez», dijo su voz resonando en el recinto. «Tenía 28 años, era fotógrafa, era mi hermana. Desapareció un sábado soleado de marzo hace más de 12 años. Tardamos 1 año y medio en encontrar evidencia de que había estado con vida, meses más en localizar sus restos. Durante todo ese tiempo, las autoridades nos trataron como si fuéramos una molestia, como si nuestra búsqueda fuera una exageración». Continuó describiendo cada obstáculo que habían enfrentado, cada puerta cerrada, cada respuesta burocrática que las había hecho sentir invisibles.
Pero también habló de las cosas que habían funcionado cuando finalmente recibieron apoyo, de cómo la coordinación entre diferentes niveles de gobierno había sido clave, de cómo la tecnología y las redes de voluntarios habían complementado el trabajo oficial. Concluyó con una petición clara: esta ley debe garantizar que ninguna familia más tenga que mendigar por atención cuando un ser querido desaparece. Debe asegurar recursos inmediatos, protocolos claros, respeto a la dignidad de las víctimas y sus familias. Laura no puede volver, pero podemos honrar su memoria asegurando que su historia ayude a prevenir más tragedias. La propuesta de ley fue aprobada en marzo de 2026, 13 años después de la desaparición de Laura. Incluía varios de los cambios que Andrea había propuesto: búsqueda inmediata, sin esperar 24 horas, protocolos especializados, creación de una base de datos nacional integrada y apoyo psicológico y legal gratuito para familias. Cuando Andrea recibió la noticia, lo primero que hizo fue llamar a su madre. Dolores lloró al teléfono, no de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba dolor y orgullo. «Lo logramos», susurró. «Laura, lo logramos». La historia de Laura Méndez se había tejido en el alma de México, convirtiéndose en un símbolo de las miles de personas desaparecidas, pero también de la resistencia de las familias que se negaban a olvidar. Su rostro en el mural del Chapultepec era visitado por estudiantes que aprendían sobre derechos humanos, por turistas que querían entender la realidad del país más allá de las postales, por familias que buscaban inspiración en su propia búsqueda de seres queridos. Andrea sabía que el trabajo nunca terminaría realmente. Mientras existiera la violencia, mientras las personas siguieran desapareciendo, habría familias necesitando apoyo. Pero también sabía que cada pequeña victoria, cada persona localizada, cada ley cambiada, cada sistema mejorado, era un paso hacia un país diferente. Un país donde Laura hubiera podido perseguir sus sueños sin miedo, donde las mujeres pudieran trabajar sin ser vistas como presas, donde las familias no tuvieran que convertirse en detectives para que las autoridades tomaran en serio sus denuncias. La pequeña Laura crecería escuchando la historia de su tía, pero también vería los frutos del trabajo de su madre y abuela. Viviría en un México que, aunque imperfecto, era diferente gracias a personas que habían transformado su dolor en acción. Y quizás algún día, cuando ella misma fuera mayor, le contaría a sus propios hijos sobre la tía Laura, sobre la abuela Dolores que nunca se rindió, sobre la mamá Andrea que dedicó su vida a ayudar a otros. La historia continuaría, no como una tragedia sin sentido, sino como un testimonio de amor, resistencia y esperanza inquebrantable. El cielo sobre la Ciudad de México ese día de diciembre era de un azul intenso, el mismo color de la mochila que Laura llevaba el día de su desaparición, el mismo color que Dolores y Andrea habían elegido como símbolo de su organización. Mientras Andrea regresaba a casa después de un largo día de trabajo, pasó frente al bosque de Chapultepec. Impulsivamente detuvo el auto y caminó hasta el mural. Era tarde, el parque estaba casi vacío. Se paró frente al rostro de su hermana, tocando suavemente la pintura donde estaban sus ojos. «Te extraño todos los días», dijo en voz baja, «pero también siento que nunca te fuiste del todo. Estás en cada decisión que tomo, en cada familia que ayudamos, en la sonrisa de tu sobrina que lleva tu nombre. Transformamos el peor día de nuestras vidas en algo que ha dado luz a miles de personas. No es suficiente, nunca traerá de vuelta, pero es algo. Es todo lo que podemos hacer. Y lo hacemos porque te amamos, porque tu vida importó, porque tu historia no termina con una tragedia, sino con todo lo que construimos después.
Un par de mariposas revolotearon alrededor del mural, posándose brevemente sobre los pétalos de las flores que alguien había dejado ese día. Andrea sonrió a través de las lágrimas. Su madre siempre decía que las mariposas eran mensajes de Laura, diciéndoles que estaba bien, que estaba orgullosa. Andrea no sabía si creía en esas cosas, pero en ese momento, observando las mariposas danzar en el aire tibio de la tarde, eligió creer. Eligió ver señales donde quizás solo había coincidencia, porque a veces la esperanza requiere un poco de fe, un poco de imaginación, un poco de permitirse sentir que aunque la muerte separa, el amor permanece. Regresó a su auto con el corazón más ligero. En casa la esperaban Daniel y la pequeña Laura. Mañana habría más casos, más familias, más búsquedas. Pero esta noche cenaría con su familia, le leería un cuento a su hija y se permitiría simplemente estar presente en el momento. Porque eso también era honrar la memoria de Laura. Vivir plenamente, amar profundamente y nunca olvidar que cada día es un regalo que no todos tienen la oportunidad de experimentar. La historia de Laura Méndez y la imagen capturada por un dron 13 años atrás permanecerían como recordatorio de una época dolorosa en la historia de México, pero también como testimonio de que del dolor más profundo puede surgir cambio significativo, que las familias unidas por la tragedia pueden convertirse en fuerzas imparables de transformación, y que aunque la justicia perfecta sea inalcanzable, la búsqueda de verdad y dignidad siempre vale la pena. Laura había desaparecido, pero su legado brillaba más fuerte que nunca, iluminando el camino para aquellos que aún buscaban en la oscuridad.